Vas a hablar de justicia, ¿qué vas a? Hay que hablar de justicia, sí señores. Esto es del conocimiento y para entender el conocimiento también hay que entender los temas de agenda nacional. ¿Quién puso en la agenda nacional la reforma judicial? El presidente Alberto Fernández, porque lo que se requiere en la República Argentina es de una verdadera reforma judicial. Para hablar sobre este tema estamos con Federico Tea, que es secretario general de la provincia de Buenos Aires, y con Diego Molea, que es el flamante, el nombre, ¿no? Porque vos dijiste que había que felicitarlo, Por supuesto. En el Consejo de la Magistratura para hacer despolitizar. Habló del Consejo de la Magistratura Alberto Fernández en relación a que había que despolitizarla. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Arranquemos por el Consejo de la Magistratura. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar para que la justicia funcione bien. Hoy no está funcionando de una manera adecuada y además lo que percibimos es lo mismo que la sociedad. La sociedad está disconforme con la justicia, está enojada, no le cree y tiene razón. Y la sociedad nos interpela a todos y también a la justicia. Y sobre eso hay que trabajar no en una reforma, en varias reformas judiciales. Hoy hay dos reformas que están en el Congreso de la Nación con media sanción. La reforma del Ministerio Público y también tenemos la reforma de la estructura de la justicia federal penal. Pero faltan más reformas. Una reforma importante es la reforma que atienda los problemas cotidianos de la gente. Lo que tarda una cuota de alimentos, lo que tarda un juicio previsional, que muchas veces el que presenta la demanda de una jubilación termina falleciendo antes de cobrar, los tiempos de una adopción, lo engorroso, lo difícil que es entender un fallo judicial. Entonces también esa justicia hay que reformarla. Pero cuando el presidente habla de despolitizar el Consejo de la Magistratura, ¿qué hizo hincapié? Lo que el presidente plantea y comparto es en que hay que integrar más sectores de otros estamentos a la discusión y al debate dentro del Consejo de la Magistratura. Esto significa más miembros del Poder Judicial, más miembros de la abogacía y también más miembros del mundo académico y científico. ¿Y en la provincia qué pasa con la justicia? Bueno, hay algunas diferencias con la justicia federal, que es la que seguramente la mayoría de las personas ve en los medios, pero como decía Diego, en volumen es el Poder Judicial de la provincia es el más grande del país y es el que debe atender las demandas de la sociedad. Cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de cuestiones de familia, en gran medida es el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires el que recibe esos reclamos y claramente tenemos que trabajar en mejorar el perfil de jueces y juezas. Tenemos que tratar de identificar perfiles que estén más comprometidos con las necesidades de la provincia, que tengan una orientación en derechos humanos, que tengan una orientación en cuestiones de género. Encontramos muchos jueces y juezas comprometidos en ese sentido y otros que no tanto. Y también el presidente señaló en el discurso ante la Asamblea Legislativa la necesidad de pensar en mecanismos de seguimiento, de control. Y en un estudio que hicimos en la Universidad Nacional de José C. Paz, detectamos que entre 1999 y 2017, o sea, en 20 años de periodo desde la creación del Consejo de la Magistratura y el sistema disciplinario que tiene actualmente la Justicia Nacional y Federal, hubo solamente 20 sanciones. Entonces, o tenemos un Poder Judicial que es impoluto, que no hace 20 sanciones entre 1999 y 2017, 1999, que se puso en marcha el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Enjuiciamiento, que había sido creado en la Constitución del 94. O sea, se tardó 5 años en ponerlo en marcha. En arrancar. Cuando arranca, desde ese periodo hasta el año 2017, hubieron solamente 44 casos de sanciones en 20 años. Si tomamos un periodo en el mismo estudio de 2014 a 2017... Pero, discúlpeme, ¿qué hicieron en todo ese tiempo? Bueno, ¿Qué hace la justicia en todo ese tiempo? Hay cuestiones estructurales, como decía Diego, por eso... Este es un ejemplo clarísimo. Por eso lo que señala el presidente, y me parece que la oposición en gran parte actúa dogmáticamente y dice cualquier tipo de rechazo a revisar esta cuestión. ¿Cómo la vamos a revisar? Y me parece que lo que pasa es que se pasa de cero a una destitución. Y no tenemos mecanismos en el medio para poder hacer una verdadera rendición de cuentas de jueces y juezas, que son no son una corporación, aunque a veces pareciera que funcionan como tales, sino que son un poder del Estado. Y no hay nada más democrático, más republicano que trabajar en ese equilibrio de poderes para hacer un seguimiento, y no por una cuestión ideológica, de política partidaria, sino para que el servicio de justicia, como decía Diego, funcione mejor y atienda las necesidades de la sociedad. Ahora, yo quería seguir con la reflexión de Diego. Lo que sale en los diarios es o la política
y la justicia y la política, o el lawfare, como dijo Cristina, o sale cuando hay un escándalo. Una chica hace 18 denuncias, la justicia no responde, la policía no responde, la sociedad no responde y termina en una tragedia. Todo lo otro, las jubilaciones no se cobran, el juicio no termina nunca. Adoptar a un chico es tenés un problema de la medianera, mejor no lo tengas. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo una reforma podría llegar a agilizar y a proteger los derechos de víctimas, victimarios, de conflictos? Porque ahí hay un temón. Son muchos temas y hay que ir resolviéndolos todos. Que no son los que salen en el diario. ¿Qué digo? Y me gusta plantearlo para ser claro y que la gente lo comprenda bien. La justicia tiene fiebre. ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene fiebre? Es que está enferma. Una enfermedad tiene. Alguna enfermedad tiene. Entonces, ¿qué plantea el presidente? Que hay que trabajar para mejorarlo porque está mal. La justicia funciona mal. Y sobre eso tenemos que trabajar. Ahora, hay cuestiones que trascienden en algunos medios que son construcciones mediáticas sobre cuestiones judiciales. Por ejemplo, ¿y con eso qué logran? Por ejemplo, las que salen en las tapas de los medios, que después llegan a nada, o cuando se hablan de prisiones preventivas, que en muchos casos ha habido abusos y queda claro en este país lo que ha sucedido en los últimos años, y que la sociedad cuando ve a alguien detenido piensa que ya fue condenado, y no. Y existe una condena social que logran los medios antes de que exista la condena o antes de la sentencia judicial. Sí, eso es lo que logran son las prisiones preventivas. Exactamente. Y eso es lo que está mal y hay que corregirlo. Hay que corregirlo y hay que trabajar fuertemente en esto. Y lo que planteabas de género, nosotros en el Consejo de la Magistratura, el lunes próximo, Día Internacional de la Mujer, vamos a hacer una sesión especial y uno de los proyectos que vamos a presentar es desde el Consejo auditar todos los juzgados de la órbita nacional y federal, todas las causas que tramitan violencia de género. Lo vamos a hacer primero en la esfera que nos compete, pero luego vamos a intentar firmar, y ya lo estuvimos hablando con Federico Tea, cuando esto funcione, el plan de auditoría, firmar un convenio para que esa estructura del Consejo Nacional también pueda trabajar en conjunto con las provincias. Auditemos por qué pasa que están matando a las pibas. ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? La justicia es lenta, no reacciona, la policía tarda en llamar. ¿Algo pasa? Bueno, ocupémonos. También la sociedad tiene que mirar. Bueno, por tiene supuesto, que mirar y hay proteger. Cuestiones culturales también, pero la justicia puede hacer mucho más de lo que está ¿Hoy haciendo. qué herramientas tiene? Por ejemplo, una jueza o un juez actúan mal a las claras en muchas circunstancias. Como periodistas nos toca hacer coberturas que son tremendas, de mujeres que piden ayuda y que no son escuchadas, que presentan elementos y que el denunciado viola la restricción y no pasa nada. ¿Ustedes qué elementos tienen para que esos jueces y esas juezas cambien, actúen más rápido, sean más conscientes de lo que pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Se destituye porque es el único camino? Hoy, ¿qué se hace con una jueza que tiene un mal abordaje de este tema? A ver, son esferas distintas. Federico lo plantea bien. En la provincia de Buenos Aires la mayoría de estos casos son de competencia provincial, porque es justicia ordinaria. Nosotros, la justicia nacional, son los delitos de la capital federal y los que se cometan en el resto del país en jurisdicciones federales. Sí. Sobre eso vamos a analizar por qué tardan, demoran, qué sucedió en cada uno de los casos. Y sobre eso hacer una denuncia sobre jueces y juezas que hayan actuado mal. O sea, ¿hasta ahora qué pasaba? No, a ver, a mí me parece, como decía Diego, son varias reformas, hay algunas que son de corto plazo y hay otras que llevan más tiempo, y yo las situaría en varios niveles. Un nivel es el de los instrumentos jurídicos que tienen los jueces y las juezas para... Pero yo digo hoy sí, ¿qué pasa? por eso, hay que hacer reformas legislativas, hay que hacer, como planteaba Diego que van a hacer en el Consejo Nacional, un seguimiento más cercano para que jueces y juezas rindan cuentas de la actuación, porque en muchos casos son porque no están trabajando, porque no hay inmediatez con las denuncias, porque no hay seguimiento. Ahora, si los funcionarios y funcionarias judiciales se sienten que no tienen ningún tipo de control ni político ni social sobre cómo actúan, bueno, lo tienen que sentir porque hay una demanda social para eso, y seguramente eso va a ayudar en el corto plazo a que hagan mejor su trabajo, y al que, como dijo el ministro del Interior, al que no esté dispuesto a transformarse, a trabajar más en función de las demandas de la sociedad, y bueno, tal vez es porque no está preparado para afrontar ese servicio público. Y después tenemos una cuestión más de largo plazo que tiene que ver con la formación, con el trabajo que hacemos en nuestras universidades, en nuestras facultades de Derecho, en la formación obligatoria que tienen que tener quienes aspiran a un cargo judicial en materia de derechos humanos, en materia de género, en conocer la realidad y no solamente las leyes, sino cuál es la realidad social, en nuestro caso, de la provincia de Buenos Aires. No se puede... Hace poquito, te cuento una cortita, pero me parece que es muy significativa. Un conjuez en la provincia de Buenos Aires falló en contra de la provincia para equiparar el salario de los jueces de la provincia
a los jueces federales, que son en ambos casos bastante exorbitantes, pero en la justicia federal son sueldos altísimos. Eso le representaría a la provincia un costo fiscal de 41.000 millones de pesos. Solo en eso. Solo en eso, en los salarios de los funcionarios que tienen mejores sueldos que miembros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Legislativo. La verdad es que si los miembros del Poder Judicial están pensando en ese reclamo salarial antes que estar pensando en la infraestructura, en la tecnología, en cómo garantizar mejor el acceso a la justicia, en todos los casos de violencia de género son muy dramáticos, cada vez más visibles, bueno, ahí hay un problema. Y por eso dar el debate público, dar la discusión política, no puede ser leído como un atentado a la independencia del Poder Judicial. Es un poder del Estado y tiene que rendir cuenta frente a la sociedad de cómo actúa. Quiero volver a algo que vos dijiste, no para irme, sino para todos los jueces, abogados, fiscales, son todos graduados de universidades. Seguro. ¿Es un fracaso de la universidad o no? ¿Qué tiene que cambiar la universidad? ¿Cómo estamos pensando eso? En parte nos tenemos que hacer cargo porque todos pasan por las universidades. Entonces hay que trabajar desde la enseñanza del derecho también. Esto es algo que con Federico lo charlamos mucho porque provenimos de facultades de Derecho del conurbano. Y la verdad es que tenemos que trabajar, tenemos que incentivar mucho más a que tengan vocación, a que tengan sensibilidad. A mí me gusta decir que hoy un juez necesariamente tiene que tener empatía con la sociedad. No puede sentirse que es un ser superior o que está arriba de un pedestal. Y eso hay que construirlo desde la universidad. ¿Qué piensan? ¿Qué tiene que pasar con la Corte Suprema, con la cantidad de miembros de la Corte Suprema, Federico? No sé si la discusión es estrictamente sobre la cantidad de miembros, sino sobre el funcionamiento. Y lo planteó muy bien el presidente en el discurso. Son algunas cuestiones muy técnicas, pero por ejemplo, no puede ser que la Corte no tenga plazos para resolver. ¿Cuál es el principal motivo de queja de este famoso artículo 280 del Código Procesal por el cual la Corte desestima un recurso sin dar ningún argumento? No es solamente que no da ningún argumento, es que pueden pasar 5 años y el recurso está ahí y la Corte después de 5 años decide rechazarlo sin dar ningún argumento, no tiene un plazo para pronunciarse. Digo, hay muchísimas cuestiones que tal vez son un poco técnicas, pero que hacen al funcionamiento de la Suprema Corte, a la que llegan los casos a veces económicamente más relevantes, pero no socialmente más importantes. Me parece que la Corte también, como un poder como cabeza de uno de los poderes del Estado, tiene que, no sé si reformarse en cantidad de miembros, pero sí en el tipo de diálogo que tiene con los otros poderes y no ser tan reactiva a cualquier tipo de discusión sobre su funcionamiento. Porque como decía Diego, hay más de un 90% de la sociedad que está disconforme con el funcionamiento del Poder Judicial. Algo hay que hacer al respecto. Diego, ¿por qué o considerás que hay que ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema? No es una discusión de este momento, porque para lograr eso se necesita un gran acuerdo político. Y hay tiempos. Lo que sí hay que poner luz es sobre el funcionamiento, como dice Federico. Hay que analizar, y esto también tenemos que entender que todos estamos siendo interpelados y todos debemos dejar que seamos interpelados. Entonces, hoy también hay un llamado de atención a la Corte. Y sobre esto hay que poner luz. Para ampliarla hay que lograr un gran consenso político. Que no está. Hoy no lo veo y no es momento, y es un año electoral. Hoy es una discusión que no nos va a llevar a nada. En cambio sí nos va a llevar a lo que planteó el presidente, que después algunos lo quieren malinterpretar cuando habla de una comisión en la Cámara de Diputados o en la bicameral en el Congreso. ¿Qué está planteando el presidente? Que hay cuestiones que puede el Congreso legislar, puede modificar leyes, puede generar leyes nuevas, puede la bicameral analizar el funcionamiento de la Corte. Esas son facultades. Ahora, no va a echar la bicameral, no va a haber una comisión investigadora de jueces. Esa es una facultad del Consejo de la Magistratura. Pero acá lo que buscan siempre es sentirse perseguidos para seguir manteniendo privilegios. Para no dar por sentado, ¿por qué hace falta un acuerdo político? ¿Qué significa agrandar los miembros de la Corte? Hay que ir al Congreso. Para designar ministros de la Corte necesitas 2/3 del Senado. O sea, necesitas un acuerdo de 2/3 en el Senado. Totalmente. Y para cualquier ley, digo, esto es algo que debe consensuarse, debe trabajarse, debe conversarse. Y bueno, acá lo que planteamos también que debe haber más diálogo. Diego, ¿cómo interpretaste, cómo evaluaste lo que pasó con Stornelli? Que Stornelli, después de lo que dice el presidente Alberto Fernández, lo amenaza directamente en uno de los medios de comunicación habituales y amigos de Stornelli. ¿Cómo se interpreta? Como una amenaza, como un fiscal amenazando a un presidente de la nación. Y la verdad es que lo que está planteando el presidente,
quien además es docente de Derecho. Si de algo sabe mucho el presidente de la Nación, es de justicia, es de Derecho. Y él está planteando cosas que son lógicas, son racionales. Entonces, lo que sostiene es, él está hablando de ética judicial. Y acá pareciese que hoy se olvidó. Y se olvidaron todo lo que es la ética judicial. A mí también me toca y salí sorteado para investigar la conducta del juez Hornos. Bueno, estoy pidiendo una serie de medidas de prueba para analizar. Digo, acá pareciese que está bien y hoy nadie quiere hablar de la ética. Y hubo casos del doctor Stornelli, que creo, y lo está investigando la justicia, que violan la ética judicial. Stornelli además Stornelli justo hizo una declaración estos días en relación a la investigación de estas 6 visitas, de estos 6 encuentros que tuvo el expresidente Mauricio Macri con Hornos, y dijo que no le parecía mal. Palabras más, palabras menos. Buscaría la declaración exacta, pero palabras más, palabras menos, ese fue el tono. ¿Ustedes lo ubican en el plano ético? Las 6 visitas de un juez camarista al presidente de la Nación. ¿Es solo ético? No, por lo menos es ético. Acá hay que analizar, y hay cuestiones que puede resolver y analizar el Consejo, que es la conducta del magistrado o la magistrada, y hay cuestiones que después lo deberá investigar la justicia, quizás. Esto es algo para analizarlo. Y quieren comparar con algunas cuestiones del expresidente Macri, cuando a nosotros nos pasó que hubo un intento de presión a un magistrado cuando el expresidente comete un exabrupto, por lo menos, en ordenarle al consejero de la magistratura del Poder Ejecutivo que denuncie en el Consejo de la Magistratura al juez Alejo Ramos Padilla. Ahora, esto no lo podemos comparar con... Eso estaba bien. Claro. Y hoy que un presidente solamente ponga títulos a cuestiones que hay que interpelar está mal. Lo otro fue peor, porque fue persecución. Federico, ¿cuál es tu mirada de todo esto? Bueno, esta semana estuvo la declaración de la expresidenta, la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de Dólar Futuro, del gobernador Axel Kicillof, y me parece que fue una clase magistral acerca de cómo funcionó el Poder Judicial durante los 4 años del macrismo. Porque le da también contexto político. Jimmy preguntaba sobre las visitas del camarista al expresidente. Hay que ver las fechas, hay que ver inmediatamente después de esas fechas qué sucedió, qué medidas judiciales se tomaron. Todo eso dentro de un contexto, por ejemplo, en el de la causa de Dólar Futuro, con una intencionalidad política de beneficiar políticamente antes del balotaje al expresidente Macri, luego de forzar una devaluación durante la presidencia de Cristina Kirchner, luego de perseguir criminalmente a quienes habían llevado adelante una política pública, con el doble objetivo, por un lado, de criminalizarlos de manera personal, y por otro lado de disciplinarlos políticamente. Y me parece que es el nudo gordiano de la cuestión. Y paradójicamente los beneficiados fueron los amigos de Mauricio Macri. Y además el negocio claramente estaba en aquellos que antes de asumir sus cargos estaban negociando cuál iba a ser el beneficio que se iban a llevar por los contratos a Dólar Futuro que habían celebrado ellos mismos, que eran los funcionarios de Macri. Pero sacando eso, lo dijo Cristina Kirchner en La Plata en diciembre pasado, cuando no pueden con la voluntad popular, cuando no pueden contra la organización del poder popular, utilizan a los medios de comunicación y en algunos casos algunos sectores del Poder Judicial para, la palabra no sería adoctrinar, sino para condicionar y generarle miedo a los funcionarios que tienen que llevar adelante políticas públicas. Y me parece que eso es muy peligroso y esa es la cuestión institucional que me parece que tenemos que tratar porque no le conviene a nadie. Incluso creo que hay grandes sectores de la oposición que no están de acuerdo con esta extrema judicialización de la política. No quiero dejar de preguntarles por los procuradores interinos que no son más interinos. Porque Casal debía cumplir un interinato nombrado por Mauricio Macri, pero sigue ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué continúa? No podemos seguir funcionando sin procurador. La verdad es que apenas asume el presidente de la Nación, propone un nombre para normalizar una situación irregular y la oposición en el Senado no prestaba el acuerdo de 2/3 para poder designarlo. Ante eso también nos encontramos con un cuello de botella porque necesitamos la cabeza del Ministerio Público funcionando, necesitamos un procurador. Y si la oposición pone trabas y se convierte en la máquina de impedir, es muy difícil. Y ante eso, ¿qué buscó el Senado? Que ya tiene media sanción, de buscar otra manera de designación del Procurador General. Y en eso se está debatiendo en estos momentos. Gracias por venir a ambos. Muy amables. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Gracias.